Título de la prédica para la noche de hoy: seamos uno, es decir, no estemos divididos ni en pedacitos, uno solo, un montón de miembros, pero todos pegados, unidos. Y entonces Jesús está orando, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan allá, versículo 4 de Juan 17? Le empezó diciendo Padre Santo. Es la única parte en toda la Biblia que dice Padre Santo, así pegadito, Padre Santo. Y solo lo usó Jesús. Nadie más en la Biblia usó eso, Padre Santo. Y lo hizo él para orar y orar por quién, no por él, por nosotros, por la iglesia. Y el santo tiene que ver con la santificación. Es decir, santificación es apartado, separado del pecado y consagrado para Dios. Eso es ser santo. Por eso él empezaba Padre Santo. Así como tú eres santo, así como yo soy santo, espero que mis discípulos también lo sean. Mire, póngale atención. Y él sigue orando y está orándole al Padre. Y mire él cómo le habla al Padre. De todas estas es una oración que mucha gente dice, ¿cómo orar? Pues este capítulo 17 te enseña cómo orar. ¿Se acuerda que él empieza? Allá en versículo 1 dice, y Jesús alzando los ojos al cielo se dirigió a él, Padre, y así, fíjese, y ya vamos aquí. Y normalmente las oraciones que hace uno, pedirle a Dios, ¿cierto? Pues Jesús también lo hizo. Y él pidió fue, no por él, pidió por sus discípulos, por los creyentes, así como te pide por ti y por mí. Y él dijo, te pido, Padre, que no los quites de este mundo, pero sí que los guardes del maligno y de las cosas malas. Y aquí pide más, o sea, él siguió pidiendo, mire, versículo 21, te pido, qué bonito Jesús, que todos ellos estén unidos. Y esa es la frase de una iglesia de sana doctrina, esa, que todos estén unidos, todos, que no haya divisiones, que no haya contiendas, que no haya peleas, que no haya envidia, que no haya codicia, eso, sino al revés, que todos en la iglesia estén unidos. Qué hermoso, Señor. Es decir, que seamos ¿qué? Uno. Que como tú, dice él, mire cómo ora de hermoso, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos, y eso te incluye a ti que me estás escuchando, estén en nosotros. Él quiere que sus discípulos, nosotros los creyentes, también estemos unidos al Padre y al Hijo. Mire, también ellos estén en nosotros. ¿Quién en nosotros? El Padre y el Hijo. ¿Y cómo lo logramos? A través de hacerle caso al Espíritu Santo. Mire, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esta es la sana doctrina. Una iglesia que se dice ser unida, se fija en eso, en que seamos el seguimiento del Padre en el Hijo, del Hijo en el Espíritu Santo y del Espíritu Santo en ti, para que todos nosotros estemos unidos en eso, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que es la verdad, y nos mantenemos firmes en ese amor que nos une. Usted no puede hablar hablando de instituciones, de organizaciones. Hoy se está desviando la unidad. Es que esta iglesia sí es. ¿Cómo así que esta iglesia sí es? Es la iglesia universal en Cristo que profesa este versículo, el 21. Esa es la sana doctrina. Y esos que tú te encuentras en cualquier iglesia, en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad, que profesen y hagan y digan esto, esa es la de sana doctrina. No la que dice que estamos unidos en tener plata o en que tenemos grandes edificios o que... No, 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 no. Esa no es la unidad de la que él está hablando. Está hablando de esta. Y mire, dice, les he dado la misma gloria que tú me diste. ¿Cuál es la gloria que él nos dio? Su palabra y la obediencia a su palabra. ¿Qué es glorificar al Padre y glorificar al Hijo? Mire, dice, para que sean una sola cosa,
así como tú y yo somos una sola cosa. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Él llegó y dijo, yo vine a decir y a hacer lo que mi Padre me mandó. Eso se llama glorificar. En ese caso, glorificar al Padre. Esa es una sola cosa. ¿Qué hacemos nosotros los creyentes? Hablar, es decir y hacer lo que nos dice en la palabra. Eso es glorificar al Hijo, por lo cual se glorifica el Padre y por lo cual todos estamos unidos en esa sana doctrina, en hacer la palabra, en ponerla por obra, en ser obedientes, así como lo fue Jesús. Mire, él dice en el 23, yo en ellos y tú en mí. ¿Tú en mí qué es? Yo dije y hice todo lo que tú me dijiste y les enseñé a ellos lo mismo, que hagan todo lo que yo dije y todo lo que yo hice. Lo hagan ellos también, para que lleguemos a ser perfectamente unos solos, unidos. ¿De qué está hablando? De sana doctrina. Y así que el mundo se pueda dar cuenta de que tú me enviaste. ¿Cómo se da cuenta la gente que envió a Jesús y que Jesús nos envió a nosotros? Porque estamos unidos. ¿Somos uno en qué? En esta verdad, en que hacemos y obedecemos lo que el Hijo nos dice, porque Él nos dio ejemplo de cómo lo hizo con el Padre, para que todos seamos uno. Y entonces así sabemos que los amas. Ahí dice al final, como me amas a mí. Uy, poderoso, poderoso. Esta es una iglesia unida. Esta es una iglesia donde uno puede decir, seamos uno y somos uno, porque lo vivimos, porque leemos, escudriñamos la palabra de Dios, pero también la ponemos en práctica, porque esa es la sana doctrina. No se hacen inventos ahí raros. Y entonces cosas de platas o de servicios al pastor o al pastorado. Y entonces aquí somos unidos porque hay veces iglesias cogen a personas para que les vayan a hacer el aseo a la casa y les cocinen, unas el lunes, otras hermanas el martes, otras el miércoles, otras el jueves. Entonces unas planchan el jueves, otras les planchan, les lavan la ropa el viernes, otras les cocinan, otras les hacen el aseo. Y que, no, 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 ¿qué es eso? Esa no es la unidad del que está hablando. Aquí está hablando de esto, de la sana doctrina. Otros piensan que es porque es una iglesia muy grande, porque tiene muchos miembros. Otros piensan que es por el tamaño del edificio. Otros porque es la organización a las que llaman denominaciones y piensan que están unidos es porque somos pentecostales o adventistas o presbiterianos o de la cuadrangular o de asambleas de Dios. No, 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 ¿qué es eso? Esto no es de organizaciones. La unidad en uno es esta que estamos viendo aquí. Así que no importa por donde yo vaya en el mundo, mientras esto lo tenga una iglesia, eso es de sana doctrina. Y esa es la unidad a la que se refiere. Por eso quería dejar esto que es tan importante, ser unidos, así como por ejemplo lo que hablamos de Carito Moreno, eso, todos pendientes, todos estando en la jugada, predicando la palabra, no dándole perspectiva, yo creo, yo pienso, no, Dios dice, y ya está. Y si Dios lo dice, así es. Así que vamos a dejar estas cosas bien claritas aquí para que me hagan el favor de sacarle fotito ahí en el acetato. Unidos en una misma doctrina. La clave está en qué? En la doctrina. Esto es cuestión de sana doctrina. Y dice, miren, uno de los errores que se comete con mayor frecuencia al buscar la unidad de los cristianos en la actualidad, hoy en día, es dejar de lado la verdad doctrinal. Dice que para lograr la unidad. Entonces se argumenta que la principal razón por la que las iglesias no se unen es por su énfasis en la doctrina. Así que la única forma que algunos ven de llegar a estar de acuerdo es prescindir de ella. Y hay muchos que piensan que el hecho de que los cristianos se dividan por la doctrina no es cristiano. Entonces explicamos. Por ejemplo, sigue diciendo, no hermano, si es que usted no es bautizado, entonces aquí no puede entrar, hermano. Es que si usted está en unión libre, no puede entrar.
es que si usted no vive en unión libre o no ha hecho los cursos aquí de discipulado, entonces no puede tomar la cena del Señor. Pero ninguno de esos dice a la hora de diezmar, si usted no es bautizado, si usted vive en pecado, si no ha hecho el curso, eso sí no dice. A la hora de diezmar, pase todo el mundo y dice, no importa. Eso es de lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos hablando. Por ejemplo, ahí. Entonces dicen que esa es la única forma y no, 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 espere, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿En dónde está eso? ¿Dónde está expresado así en la palabra? Si todo lo contrario. Jesús dijo, yo no vine por los buenos, no vine por los sanos, vine por los enfermos y los perdidos. Por eso él andaba con prostitutas, con recaudadores de impuestos, con gente que nadie quería. Digo, porque vean, ellos por lo menos sí buscan a Dios de una manera sincera. Entonces, dice aquí, se puede abrazar la unidad sin la verdad. O sea, podemos decir que estamos unidos sin dejar que la verdad, es decir, la palabra de Dios, sea el centro de nuestras vidas, sin que seamos cristocéntricos y lo vivamos en una iglesia. ¿Cierto que no? Pero hay gente que prefiere eso. Ya ni tocan la palabra. Dicen por ahí un versículo, 5 minutos y el resto es, bueno, aquí cantemos, pongámonos unidos, hagamos un círculo, hagamos esto, y se vuelve en algo emotivo, sentimental, el show, las luces, pero la palabra nada. Podemos abrazar esa unidad, ¿verdad? Sin la verdad. La unidad cristiana requiere que creamos lo que la Biblia dice. Escúcheme, la unidad cristiana, ser uno solo, requiere que creamos en lo que la Biblia dice, no en lo que dicen los pastores, ni las denominaciones, ni las organizaciones eclesiásticas, no, en lo que la palabra, la Biblia dice. Quitar la obediencia a las escrituras, no es que no, eso no es necesario. Eso pueden ser gays, homosexuales, decir mentiras, engañar, tener relaciones por fuera del matrimonio. Mire, lejos de promover la unidad espiritual, lo que hace es destruirla. Eso no la une, la destruye. Y del mismo modo, todas aquellas tradiciones humanas y doctrinas extrabíblicas que se añaden a la Biblia también son un importante enemigo de la verdadera unidad espiritual. ¿Qué nos une? La palabra. ¿Qué es la verdad? La palabra. ¿Y qué vamos a poner en práctica? La palabra. Mire, Efesios 4:3 al 6 dice, deben ser solícitos, debemos ser diligentes, estar ahí en la jugada, mire, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es el vínculo de la paz? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra esperanza, nuestra vocación? La segunda venida del Señor, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Esa es la base doctrinal, esa que está ahí, esa. Salirnos de ahí, estamos en serios problemas. Y decir, no es que aquí somos unidos, ay, no es viernes aquí de vigilia y vamos a hacer es esto, y aquí todos unidos, vamos a atacar al enemigo, y entonces toda la velada de eso, todos unidos, y resulta que no. Ya entonces se convierten son en ritos y torcemos cosas. Mire, solo podremos ser uno, escuche, solo podremos ser uno si aceptamos doctrinalmente la unión que existe entre el Padre y el Hijo. Aquellos que niegan el Padre y el Hijo, que son iguales en esencia y en dignidad, nunca, nunca podrán estar en unidad dentro de la iglesia. El vínculo de la unión que el Padre y el Hijo compartían era la misma vida espiritual. Escuche lo que voy a decir. Ahora nosotros, o sea, tú y yo, cuando creemos en Jesús,
recibimos el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo, disfrutamos también de esa misma vida espiritual. Tú en mí, yo en ellos, a través del Espíritu Santo. Esto implica que esta unidad no puede estar basada en una organización humana, sino solo al compartir la misma vida del Espíritu Santo. Otro detalle importante es que la unidad entre el Padre y el Hijo se basaba en el amor entre las personas de la Trinidad. Es decir, solo el auténtico amor de Dios entre nosotros los cristianos, la iglesia de sana doctrina, puede generar este tipo de unión. Y yo te bendigo, Padre, y te doy gracias, porque entendamos de qué se trata ser una iglesia unida. En el nombre de Jesús, por tu explicación. Gracias. Amén.